Estos son los efectos diuréticos, tanto de los tiacídicos como los diuréticos de asa, ¿no? Disminuyen la volemia, por lo tanto disminuyen la precarga. Es muy importante en disminuir los síntomas de congestión, ¿no? El paciente ya se siente mejor, duerme mejor, se echa mejor, camina mejor, ¿no? Entonces básicamente son reductores de precarga, ¿no? El problema es que aumentan la activación neurohormonal, ¿no? Aumentan los niveles de noradrenalina, angiotensina 2, ¿no? Excepto el espironolactona, ¿no? Después tenemos la digoxina, usada ya por más de 200 años, ¿no? Que es un elemento importante para mejorar los síntomas de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Como ustedes ven ahí, no tiene impacto en la sobrevida. O sea, dar digoxina o no dar digoxina no mejora la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Este es el mecanismo de acción, ¿no? Inhiben la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Entonces, como no hay, digamos, mucha salida de sodio, no hay mucho ingreso de potasio, entonces pasa a manos del intercambiador de sodio-calcio, por lo cual saca el sodio e introduce calcio al citosol, con lo cual eso va a ser, digamos, un mejor acoplamiento para la contractilidad y mejora el inotropismo del corazón, ¿no? Estos son los estudios que hicieron con digoxina. Fíjense que la mortalidad o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca es casi muy similar al placebo, ¿no? Y la mortalidad total es básicamente igual, ¿no? O sea, la digoxina realmente no ha producido ningún impacto en la mortalidad, ¿no? Entonces la digoxina realmente no ha mejorado, digamos, la condición de carga del corazón, y el corazón sigue todavía pues en insuficiencia, ¿no? Después tenemos acá este esquema en los cuales tenemos reductores de precarga, reductores de poscarga, básicamente, que son vasodilatadores arteriales, y los reductores de precarga, los cuales son vasodilatadores venosos y diuréticos, con los cuales se puede disminuir la presión del capilar pulmonar y la presión y reducir la congestión pulmonar, ¿no? Entonces estos son los reductores de poscarga, básicamente el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos los inhibidores ECA, donde están el captopril, el enalapril, isomil, todos los priles que pueden existir, y los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, donde están todos los sartanes, ¿no? Los sartán, valsartán, candesartán y receptor y otros más, ¿no? Estos son los reductores de poscarga, los IECA, que son el tratamiento de elección en los pacientes con disfunción ventricular, ¿no? Entonces, acá hay, digamos, efectos benéficos de ambos, tanto de los inhibidores ECA como los antagonistas receptores de angiotensina 2, ¿no? En los cuales uno puede empezar tanto con IECAS o con ARA2, no hay ningún problema. Ambos tienen un buen efecto. Con cualquier, digamos, IECA o ARA2 se puede comenzar, sea con captopril, sea con los sartán, enalapril, etcétera, etcétera, porque es un efecto de clase, ¿no? Antes se utilizaban los ARA2 para los pacientes que no toleraban los inhibidores ECA, ¿no? Pero actualmente se pueden utilizar indistintamente, ¿no? El problema es que los inhibidores ECA provocan mucha tos, ¿no? Entonces eso es, digamos, evitado con los ARA2. O los pacientes que toman IECA también tienen más retención de uricreatinina, a diferencia de los ARA2, ¿no? Lo mismo para el potasio, más retienen potasio los IECA y menos los ARA2. Entonces, digamos que en ese aspecto antes se prefería utilizar de repente más ARA2, pero se utilizan en forma indistinta ambos, ¿no? Después tenemos otros vasodilatadores que no son específicos, como son la hidralacina y el isorbide. La hidralacina no lo tenemos en nuestro medio. El isorbide sí, usualmente muy útil en pacientes con cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca, ¿no? Definitivamente los calcio antagonistas no son de beneficio, por lo cual están contraindicados, ¿no? No se debe usar ningún calcio antagonista en pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular sistólica. El mecanismo de los inhibidores ECA, ¿no? Básicamente bloquean la enzima convertidora de la angiotensina, entonces lleva el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2, por lo tanto disminuyen los efectos de estimulación simpática, de segregación de la vasopresina, de la estimulación de la liberación de aldosterona, y se disminuye la vasoconstricción, ¿no? Se produce más bien una vasodilatación y una reducción de la poscarga, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Ya no se produce, digamos, el metabolismo de la bradiquinina a través de la quinasa 2, y por lo tanto se van a seguir produciendo elementos vasodilatadores como son las prostaglandinas, y para producir mayor disminución de la poscarga, ¿no?
Este es el estudio o los estudios que fueron, digamos, la piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con este tipo de vasodilatadores. El famoso consensus, estudiado en pacientes con clase funcional 4, los cuales se les dio placebo, o sea, eran pacientes que recibían dieta hiposódica, diuréticos y digoxina, ¿no? Y como terapia estándar, ¿no? Y a los pacientes el otro brazo, en los cuales se le daba también dieta hiposódica, diuréticos y digitálicos, y se le sumaba también el enalapril, ¿no? Y fíjense cómo a lo largo de los meses, cómo disminuía en forma importante la morbimortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca clase 4, ¿no? Esto fue, digamos, el estudio que empezó a marcar un hito en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con vasodilatadores tipo inhibidores SEC, ¿no? Y después se hizo un estudio con el SOL, ¿no? En los cuales se utilizaron también enalapril, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2 y 3, donde también se encontraron resultados bastante buenos en reducción de morbimortalidad, ¿no? Después tenemos estos fármacos inhibidores de angiotensina 2, o sea que básicamente bloquean los receptores de angiotensina 2, ¿no? Tenemos dos tipos de receptores, el receptor AT1 y el receptor AT2, ¿no? Básicamente estos bloqueadores son bloqueadores selectivos de receptores AT1 y evitan eso directamente producir la vasoconstricción y acción proliferativa de los elementos digamos, de la estructura vascular y cardiovascular, ¿no? Los ARA2 también tienen evidencia, ¿no? En estudios en insuficiencia cardíaca, y tenemos por ejemplo el valsartán con su estudio VALGEF, después tenemos el losartán con los estudios ELIT-1, ELIT-2, ¿no? Los estudios con candesartán, los CHARM, ¿no? y otros estudios más con los cuales pues han validado el uso de antagonistas receptores de angiotensina 2 en la disfunción sistólica. Entonces lo que hacen los vasodilatadores es quitarle carga al corazón, ¿no? Se disminuye mucho la poscarga y el corazón pues puede, digamos, tener una función más adecuada, ¿no? En relación a los beta bloqueadores, vamos a ver algunos beta bloqueadores que se utilizan en insuficiencia cardíaca. Antiguamente los beta bloqueadores no se utilizaban, era un pecado utilizar beta bloqueadores porque descompensaban a los pacientes, pero ahora se ha convertido también en un arma fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, los beta bloqueadores no son como los inhibidores X y los ARA2 que cualquiera se puede utilizar. En este caso no, los beta bloqueadores no tienen un efecto de clase, o sea, no todos están demostrados que producen beneficios en insuficiencia cardíaca, sino básicamente tenemos esos tres, y hay uno más, ¿no? Que producen este tipo de efectos beneficiosos, son el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol y el bucindolol, ¿no? Ahora, ¿qué pacientes deben utilizar beta bloqueadores? Fundamentalmente todos que tengan disfunción sistólica, ¿no? En especial se benefician también los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Pero la condición es que el paciente esté con insuficiencia cardíaca compensada, o sea que esté previo al alta hospitalaria, no se puede dar beta bloqueadores en pacientes en clase funcional avanzada y descompensado. Tiene que estar euvolémico para poder recibir beta bloqueadores, ¿no? Estas son, digamos, las propiedades, ¿no? Básicamente todos bloquean los receptores beta 1 del corazón, ¿no? Metoprolol y bisoprolol son bastante cardioselectivos, tienen más bloqueo beta 1, no tienen básicamente bloqueo beta 2, ¿no? En cambio, fíjense, el carvedilol bloquea, no es un bloqueador, digamos, cardioselectivo, porque bloquea beta 1 y beta 2, pero bloquea alfa 1, y eso de repente es un, digamos, un factor adicional de este beta bloqueador que produce también vasodilatación periférica. Es uno de los efectos que queremos para disminuir la poscarga, ¿no? Miren, estos son todos los estudios en los cuales se han observado los beneficios del uso de beta bloqueadores, bisoprolol, metoprolol, bucindolol y carvedilol. Todos han reducido todas las causas de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros no bloqueamos la actividad simpática en la insuficiencia cardíaca, eso va a producir mayor disfunción ventricular, mayor daño miocitario, y eso va a empeorar la función ventricular, ¿no? Entonces, estos son los efectos beneficiosos de los bloqueadores beta en insuficiencia cardíaca, ¿no? Aumenta la densidad de receptores beta 1,
inhiben la cardiotoxicidad de las catecolaminas. Ya hemos visto que la adrenalina, la noradrenalina son tóxicos cardíacos directos, ¿no? Disminuyen la activación neuronal, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? En pacientes con cardiopatía isquémica y con hipertensión mejoran, ¿no? Pueden servir como antiarrítmicos porque estabilizan la membrana, ¿no? Antioxidantes y antiproliferativos, ¿no? Entonces el beta bloqueador no, en este caso no disminuye la carga, pero sí disminuye, digamos, la velocidad con que el corazón tiene que actuar, ¿no? Digamos que estos son los estudios de comparación entre metoprolol y carvedilol en mortalidad por insuficiencia cardíaca. Ambos son buenos, quizá el carvedilol un poquito mejor, ¿no? Después tenemos acá causas de muerte por insuficiencia cardíaca, también ambos, el carvedilol y el metoprolol, también son bastante similares, ¿no? Y todas las causas de hospitalización también es reducida por ambos beta bloqueadores, tanto por el metoprolol y el carvedilol, ¿no? Antagonistas de aldosterona, tenemos la espironolactona con el estudio RALES, ¿no? Usualmente los efectos, digamos, beneficiosos de estos diuréticos o antagonistas de aldosterona básicamente no son, en este caso, como diuréticos, sino más que todo que disminuye la producción de colágeno y los depósitos de fibra colágena en el miocardio, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los inhibidores de aldosterona, lo que producen retención de sodio, producen retención de agua, la aldosterona, y eso va a conllevar a la formación de edemas, ¿no? La provocación de esta aldosterona de salida de potasio y salida de magnesio, eso va a conllevar a que el paciente tenga más propensión a arritmias y a muerte súbita, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, la aldosterona también induce a depósitos de colágeno y produce más fibrosis miocárdica, ¿no?, y contribuye a la remodelación. Entonces todos esos efectos son bloqueados por la espironolactona, ¿no? Y acá se observa como el estudio RALES, ¿no?, los pacientes que tomaban placebo versus los que tomaban espironolactona, definitivamente la probabilidad de sobrevida era mucho mejor en los pacientes que tomaban espironolactona, y por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca deben ser también, con disfunción sistólica, deben ser dados medicación con espironolactona, ¿no? Después tenemos un estudio del EFESUS que utilizaron con el eplerenona, que es un bloqueador directo de la aldosterona, donde también ha demostrado disminuir las causas de mortalidad, ¿no? Después tenemos otras opciones al tratamiento. Por ejemplo, se está hablando mucho ahora de desfibriladores implantables, ¿no?, que son dispositivos que se colocan como unas almohadillas en el corazón, que detectan la arritmia ventricular maligna al paciente, y cuando la detectan le producen una cardioversión eléctrica local a nivel del corazón, ¿no? Esos son los desfibriladores implantables que han demostrado reducciones de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca acompañado de arritmias malignas, ¿no? Entonces, en estos pacientes, lo único que ha demostrado reducir la mortalidad, ¿no? El paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca y con arritmia, se ha utilizado múltiples fármacos para disminuir la mortalidad, pero ni uno ha producido ese efecto. Y en cambio ahora los desfibriladores implantables están, digamos, utilizándose en ese tipo de pacientes con buenos resultados, ¿no? Después tenemos el marcapaso biventricular y la resincronización, ¿no?, los cuales se utilizan en pacientes con ciertas características, ¿no?, que tienen, por ejemplo, una disincronía entre la contracción y la relajación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por un QRS muy ancho, ¿no? Entonces en ellos también la resincronización cardíaca a través de un marcapaso biventricular ha mejorado también y ha reducido los índices de mortalidad, ¿no? Finalmente, el soporte ventricular con balón intraaórtico y dispositivos de asistencia mecánica del ventrículo izquierdo también son de importancia en el tratamiento, pero básicamente son más que todo como un paso previo al trasplante cardíaco, que, bueno, hasta ahora es una cosa que sí también ha mejorado la movilidad en los pacientes, ¿no? Estas son algunas recomendaciones para los dispositivos, para los dispositivos que se utilizan de asistencia en el corazón, ¿no? Por ejemplo, la terapia con resincronización
Es muy útil en pacientes que tienen clase funcional 3-4, ¿no? Que tienen un QRS bien ancho de más de 120 milisegundos, ¿no? Y está descrito que eso reduce la mortalidad, ¿no? Y digamos, en los pacientes que utilizan desfibrilador implantable, ¿no? Básicamente indicado en pacientes que tienen una etiología isquémica, ¿no? Otros también se pueden utilizar en algunos de etiología no isquémica, ¿no? Previos a un arresto cardíaco, un paciente que tiene una arritmia maligna, ¿no? Ahora, este es el balón intraórtico. El balón intraórtico básicamente se utiliza como un dispositivo previo a un trasplante cardíaco, no ha demostrado, digamos, reducir mucho la mortalidad, pero sí ayuda previo a un trasplante, ¿no? Estos son los dispositivos de asistencia mecánica, que también es lo mismo, ¿no? Básicamente se utilizan ya en estadios finales, ¿no? En los cuales el paciente también está esperando por un trasplante cardíaco, ¿no? Finalmente, el trasplante cardíaco también tiene sus indicaciones, ¿no? Y usualmente es utilizado en pacientes que tienen pues menos de 65 años, que su clase funcional está en 3-4, ¿no? Que ya el paciente no tiene otras opciones de medidas quirúrgicas, pues no se le puede revascularizar, no se le puede hacer un reemplazo de válvula, ¿no? Y su expectativa de sobrevida pues es baja, ¿no? Entonces en estos pacientes se plantea trasplante cardíaco, lo cual sí definitivamente disminuye mucho, mejora la clase funcional, disminuye los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y es digamos, un dispositivo que depende mucho pues de los donantes, ¿no? Pero que al final puede reinsertar un paciente pues en clase funcional 3-4 nuevamente a sus actividades ordinarias, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.